en esta gráfica que es de Simon Sinek, que es un autor súper chévere, se los recomiendo, y él utiliza esta gráfica para entender, para explicar cómo una empresa puede, digamos, como hacer llegar sus productos de una mejor manera a los clientes. Y bueno, yo digamos que en este caso lo uso para mi vida y para, digamos, entregárselos a ustedes también como herramienta para cualquier proyecto que empiecen y se pregunten por qué estoy haciendo lo que yo estoy haciendo y segundo, cómo lo quiero hacer. Es decir, no empezar por el qué voy a hacer, sino más bien mirar hacia adentro y ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos interesa, cuáles son esas motivaciones intrínsecas para llevar a cabo proyectos. Entonces, digamos, como un récord de antes de empezar la presentación, es muy importante traducir los porqués en acciones. Y en esta presentación yo les voy a contar 4 porqués, 4 historias diferentes y cómo yo llevé esos porqués, esas motivaciones que yo tenía en acciones y en proyectos que ya son realidad. Entonces, bueno, empecemos por el comienzo. Como ya pues muy bien me hicieron la introducción, yo me gradué de la Sabana y en el 2015 decidí venirme a Alemania. ¿Cuáles eran mis motivaciones? ¿Cuál era ese porqué? La razón por la que yo quería venir acá era porque yo desde hace mucho tenía muchas ganas de aprender un tercer idioma, quería aprender a hablar alemán y quería ser capaz de estudiar mi carrera en alemán. Además, como que quería utilizar el idioma también para entrarme en una cultura y, digamos, poder ver el mundo con otras gafas. Entonces, digamos que en este capítulo, esas fueron mis motivaciones. Entonces, llegamos al día número 1, en el que empiezo con una foto de mi familia, de mis papás y de mi hermano, porque ellos han sido mis escoltas, mi barra número 1 en todos los proyectos que he tenido. Y pues esta no fue una excepción, esta fue, digamos, este fue el día en que llegamos a Alemania y yo empecé mis proyectos. Entonces, como yo les dije, pues yo dije, ok, voy a aprender alemán y yo decidí tomar un camino un poco menos recurrido al que la mayoría de las personas toman y ese fue aprender alemán en Colonia. Lo que la mayoría de las personas hacen es irse a Münster, que es donde se estudia la carrera, pero digamos el problema de hacer eso es que tú te vas a encontrar con muchos latinos porque de por sí el programa se llama Carrera Alemana Latinoamericana, es decir que vas a encontrarte con mexicanos, con brasileños, con costarricenses, de todo, y tu idioma oficial, así estés en Alemania y estudies en alemán, va a ser español. Entonces como que yo decidí tomar este camino alterno para realmente poder perfeccionar el idioma y, digamos, aparte, integrarme más en la cultura. Bueno, por cierto, esta es una foto en mi curso de alemán y como ustedes ven, pues la mayoría también son extranjeros, que pues es también una nota porque conoces gente de Nepal, de Taiwán, digamos aquí veo también gente de Georgia, de Polonia, de Palestina, pero aparte de eso yo también quería comprender el país y cómo, digamos, funcionan las cosas en Alemania. Entonces, para hacer eso, la mejor manera es, sin duda, mi mejor tip es vivir con los locales. En esta foto ustedes pueden ver, digamos, yo viví en 2 apartamentos compartidos y este fue uno que compartí, éramos 7 personas. Yo pensé como, eso va a ser una locura, ¿cómo va a funcionar? Y la verdad fue una experiencia increíble. Cada una de las niñas venía de diferentes regiones de Alemania, entonces como que eso me permitió aprender mucho de las diferencias también que existen en el mismo país y aparte día a día mejorar más mi alemán a tal punto que pues llegué a la universidad y pude, como me lo había propuesto, estudiar en alemán. Entonces, digamos que esta primera etapa, pues fue full compartir, integrarme con la gente del país y también entender otras perspectivas de vida en la medida en que yo pasara mucho tiempo con la gente del país, es decir, con los alemanes que pues se convirtieron también poco a poco en mi familia, como ven en esta foto. Y la segunda etapa, pues ya fue Münster, yo hice el examen de alemán y lo pasé, y pues como me lo había propuesto, pude estudiar la carrera en alemán. Y digamos que aquí el siguiente reto que se viene es cómo aprendes a integrar tu rutina de las tareas de casa con la rutina del estudio. Y creo que ahora en el coronavirus todos pueden, digamos, entender un poco más lo que es esta situación, pero realmente es como un reto y de ahí salen historias súper chistosas de cómo uno no tiene ni idea de cuándo se va a la casa, no sé, lavar ropa, cocinar, lavar platos, todas las cosas y de ahí salen anécdotas muy chistosas. Uno que tengo es de un amigo que porque le da pereza cocinar, hacía como toda una bolsada de pasta y la guardaba en una olla con agua porque pensaba que si no la pasta se secaba. O sea, esto es un ejemplo muy extremo como de las cosas que uno cree cuando se va de la casa y cosas que pueden pasar.
Entonces, pues, digamos que ese fue otro reto. Y además conocer un sistema de educación súper diferente, que de por sí en Alemania está enfocado en que el estudiante es independiente y en que el estudiante, digamos, es prácticamente autodidacta. Entonces, eso sí es muy distinto que en Colombia, porque nadie va a controlar que asistas a clases, sino que está como literalmente tú eres el encargado de tu educación y también de los resultados. Es decir, que si no estudias, pues pierdes los exámenes y ahí se ve el reflejo, digamos, de cuánta energía le metiste. Y finalmente, en esta etapa yo también pude trabajar y estudiar. Y esto es una cosa que me permitió, no me cambia, ya. Esto es una cosa que me permitió realmente como darle un valor mucho más importante tanto a la plata como al esfuerzo de mi trabajo y al de las demás personas, aparte de que pude tener miles de facetas distintas. En esta foto me pueden ver como rapitendera, que fue, o sea, que fue una experiencia también muy chévere, muy, o sea, chistoso, pues chistoso. Y la verdad, o sea, la verdad, no sé, también aprendí mucho como de esa variedad de trabajos. También fui mesera, también fui barista y bueno, esa combinación de trabajar y estudiar de verdad que nos pone los pies en la tierra, nos enseña a administrar mejor nuestros recursos y también a apreciar el trabajo de los demás y por supuesto el nuestro. Entonces con estas fotos termino mi primer capítulo y voy ahora a la segunda historia que les quería contar. Esa segunda historia es mi primer trabajo y en esta etapa otra vez me veo enfrentada a la pregunta, bueno, ¿qué quiero hacer? Entonces ahí es cuando yo les digo que hay que mirar como un poco más hacia adentro y pensar en qué intereses tenemos para, digamos, para encontrar pistas de hacia qué dirección debemos encaminarnos. Entonces aquí me pueden ver en Airscreen, esta es una empresa que está en Münster. Y digamos, en esta yo tuve la oportunidad acá de trabajar en un mercado súper internacional. Les quería mostrar este video antes de empezar, espero que lo vean, para que entiendan un poco más de qué se trata el producto, porque además este fue un proyecto que hicieron en Colombia, un proyecto social increíble. Entonces quiero compartirlos, espero, por favor avísenme si ven la pantalla. A ver, yo te voy diciendo, cuando le das clic, cuando le vayas a dar clic, tienes que hacer, sí, se está viendo, creo. ¿Sí lo ven el video? Espérate, ¿ya está dando? Sí. No. Ok. No, todavía no se está viendo nada. Un momento, a ver. Pero si tienes el link también, lo otro que se puede hacer es que Ya, ¿ya? Ya lo pueden ver, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, Ahora sí, sí. vale, entonces como les decía, esta es la historia de mi primer trabajo y quiero compartir este video corto para que sepan, digamos, de qué se trata el producto. Son pantallas inflables para cine al aire libre y este fue un proyecto súper chévere que hizo Cine Colombia con las pantallas, entonces se las voy a mostrar. En 2017 comenzamos la travesía más grande por un camino que nos ha enseñado los mejores paisajes, acercándonos a un país que nos sorprende con su cultura. Hola, disculpa, creo que el video no está corriendo, ¿No está está en corriendo? pausa. Sí, oímos la voz, pero no el video. ¿Sabes qué podemos hacer? Envíanos por el chat el link y nos metemos cada uno y cuando ya terminemos confirmamos por el chat. Ah, bueno, listo, vale, ya te los mando. Pero bueno, también, bueno, se los va a mandar acá. Listo. Eso, mándanoslo, lo vemos cada uno en nuestro computador y cuando ya terminemos escribimos ahí por el chat. Listo, ya, ¿vale? Ok, listo.
André, parece que ya van viendo los videos. Ah, vale, entonces me avisan cuando ya estén como pendientes otra vez y arranco con la segunda historia. Sí, yo creo que puedes continuar. La mayoría ya. Listo, perfecto. Vale, entonces como pudieron ver, estas pantallas básicamente se pueden utilizar en donde uno quiera. Entonces puedes ver películas en la playa, películas en una terraza y digamos en el caso de Colombia, que para mí fue un proyecto espectacular, es llevarse la pantalla por ríos, por el mar, o sea, mejor dicho, atravesaron Colombia para llevar la pantalla a los pueblos más recónditos y que la gente tuviera la oportunidad de ver películas, o sea, personas de bajos recursos que normalmente no lo pueden hacer. Entonces, esta fue la empresa, esto fue una pequeña introducción de lo que hace la empresa y en esta oportunidad yo empecé como practicante, a los 3 meses me contrataron y digamos que con el tiempo uno va identificando cuál es la cultura de la empresa. Entonces, en Airschool la cultura era totalmente learning by doing, que quiere decir que tú tienes que tomar responsabilidades sin manuales. Entonces, por ejemplo, yo tenía que exportar un cliente de Jordania, compré una pantalla, entonces yo tengo que enviarla a Jordania. Obviamente yo pues no tenía como mucha información de cómo se hacía esto y creo que tiene que ver un poco con lo que les decía de la educación alemana y es que cada uno es muy independiente y como que se da por sentado que tú puedes encontrar las soluciones solo, o sea, creo que en este caso fue muy extremo, pero el caso es que yo tenía que enviar esta pantalla a Jordania, la envié y me faltó un papel. Entonces la pantalla estaba en Jordania en el aeropuerto y el cliente llama y dice, tengo un festival pasado mañana y no puedo sacar la pantalla del aeropuerto porque no están todos los papeles, como los papeles de aduana completos. Obviamente mi error de primi, pues una primi parada y como que esas culturas de learning by doing te impulsan mucho a tener que encontrar tú la solución de las cosas. Entonces yo obviamente hablé con mis compañeros, pero fue como, no, pues te toca resolver, yo también tengo como aquí mis cosas. Y nada, fui a la Cámara de Comercio y ahí me asesoraron y me explicaron paso a paso qué hacer y como digamos, cada país tiene reglas distintas, en el caso de Jordania, cómo corregir el asunto y seguir adelante. Entonces, digamos que esta es una anécdota en el que les puedo explicar muy bien cómo esa cultura de tomar responsabilidades sin manuales y que también es una ventaja de las empresas pequeñas porque éramos 5 personas, entonces como que no estás esperando un año a que te entrenen y arranques, sino que desde el día uno tienes responsabilidades. Entonces obviamente eso asusta, pero al mismo tiempo tu crecimiento es exponencial. Bueno, el segundo punto, que también era una de esas motivaciones que me han acompañado durante toda mi vida, era el contacto con clientes internacionales o en general con gente internacional. Entonces, digamos, justamente en esta foto yo estoy en una feria internacional de cine en Barcelona y pues para mí fue lo máximo porque yo tenía que, digamos, hablar y tener contacto con gente de todos los países, tenía que utilizar los idiomas, que es decir, hablaban alemán, hablaban inglés y hablaban español. Y pues eso, digamos que fue una de las experiencias que me ha hecho como dar cuenta que realmente eso es una motivación que viene de muy, muy dentro mío y muy fuerte y que debo como seguir ese interés. Y digamos, la otra ganancia que tuve en Airsqueen es que fue una vista 360 grados de lo que es una empresa. Entonces, si bien mi título era Junior en Marketing y en Ventas, digamos, yo estaba encargada del acompañamiento de clientes y también estaba encargada como de redes sociales, e incluso hice un blog para el mercado hispanohablante, pero entonces también era como que hay que empacar una pantalla, hay que empacar una pantalla, que hay que ir a recoger tales papeles, hay que ir a recoger los papeles, o sea, como que tú tienes tus responsabilidades, pero de verdad, como que ves qué se hacen en las otras áreas y ves cómo se conectan. Entonces, eso me gustó mucho de esa experiencia. Y bueno, esa fue, digamos, la segunda historia y empezamos con la tercera. La tercera es, bueno, en español, la Unión de la Acción Feminista. Y aquí yo quiero como recordar un poco lo que les dije al principio, que es el por qué sin ejecución es solo un sueño. Entonces, yo tenía un proyecto pendiente conmigo misma que incluía nuevamente aprender otro idioma, en este caso francés, que incluía descubrir otro país y que también incluía hacer trabajo social. Entonces era como, bueno, tengo un sueño, ¿cómo lo llevo a la acción? ¿Cómo ejecuto y cómo hago que se vuelva, pues sí, cómo hago que sea realidad? Entonces, después de investigar un poco, este lugar, la Unión de la Acción Femenina, fue el sitio que me permitió cumplir ese sueño en Marruecos.
Y esa es la tercera historia que les tengo hoy, la tercera historia en la que les quiero hablar sobre mis motivaciones y el lugar en donde pude, digamos, perseguir esas metas que yo tenía. La primera era hacer servicio social, que era poner mis habilidades y los conocimientos en servicio de los demás. ¿Qué hice yo en este caso? Esta organización vela por los derechos de las mujeres. Entonces, tiene también áreas de educación gratuitas tanto para mujeres como para jóvenes. Como yo pues no hablo árabe, digamos que yo podía apoyar en esa parte, pues siendo como educador, pues dando clases de español gratuitas y al mismo tiempo yo creé un blog para la organización con otras voluntarias. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que, digamos, esos conocimientos previos que uno ha recogido los puede aplicar en nuevas experiencias. Como yo les conté, en AirScreen yo hice un blog para todos los clientes hispanohablantes y esos conocimientos me sirvieron como herramientas para aplicarlos y ponerlos en el servicio de la organización, que aparte es un concepto que, digamos, la Sabana trabaja mucho y que pues a mí me encanta, y es siempre como lo que tú sepas ponerlo en servicio de los demás. Vale, el segundo punto es descubrir otras formas de vida. Entonces yo ya llevaba un tiempo viviendo en Alemania, pero como que yo siempre, y no sé, siento que desde pequeña me ha gustado mucho como lanzarme a la aventura, así como irme a descubrir cosas. De hecho, a mí me parecía lo máximo los reporteros de National Geographic y yo era como, wow, yo quiero tener ese trabajo. Y entonces digamos que en esta fase yo le di como gusto a esa niña interior que le encanta la aventura, que le encanta descubrir cosas y también como un mundo mucho más exótico, digamos, del que yo conocí en Alemania. Porque pues de todas formas Alemania tiene bastantes diferencias, pero en Marruecos ya es como, no sé, digamos la religión es otra, entonces como que, bueno, entender ese otro mundo. Y pues finalmente aprender también francés, que fue como seguir nutriendo mi interés por los idiomas. Así que yo trabajaba en las mañanas como profesora y pues haciendo este blog que les cuento, y en las tardes yo estudiaba francés. Y aquí tengo 4 fotos para ustedes, pues para compartir un poco lo que fue esa experiencia para mí. A la derecha, no sé si ven mi mouse moviéndose, pero esta foto con el grupo, ellos son mis estudiantes. Y la verdad fue una experiencia demasiado, o sea, demasiado increíble, porque al igual que en Alemania, digamos que estar con los locales es lo que, como que ellos me prestan sus ojos para entender su mundo, como tal vez yo, con lo que yo conozco de antes, no podría entender de la misma forma. Y ellos fueron para mí como el acceso a mucho conocimiento y también a romper muchos estereotipos que siento que tenemos, sobre todo pues en este lado del mundo, con respecto pues al Islam y como que tenemos mucho miedo. Me di cuenta que nosotros en general lo que no entendemos, a lo que le tenemos miedo, lo monstrificamos. Y entonces para mí esta fue una experiencia muy chévere para como quitar un montón de mitos de la cabeza y vivirlo desde otra manera. Entonces justamente mis estudiantes fueron los que me permitieron acceder a eventos que como turista nunca en la vida hubiera podido asistir. Y esta foto de abajo, esta soy yo en una boda marroquí y las bodas son súper distintas allá. La boda dura 2 días, pues esta fue corta, esta duró 2 días. Y básicamente el primer día es como un ritual de henna, no sé si lo conozcan, pero a la novia la pintan con henna y con figuras súper lindas. Y ya el segundo día es, digamos, la fiesta en la que los novios contratan, pues se casan. Y la diferencia también es que éramos solo mujeres, o sea, digamos, el segundo día el único hombre era el esposo. Entonces eso para mí también fue como súper nuevo, que no es siempre así en Marruecos, pero este fue un caso en el que solamente eran mujeres. Y la segunda historia que les quiero contar, que todavía no me creo que esa sea yo la que está sentada ahí al lado de esa persona, ella es una nómada bereber, ella se llama Lujo, y para poder visitarla yo tuve que caminar 3 horas, estuve con un guía, y él nos llevó a conocerla. Básicamente en Marruecos hay nómadas que viven en cuevas, y en la foto de abajo pueden ver las cuevas en donde viven los nómadas. Entonces, yo tuve el privilegio de conocerla y de, digamos, lo que les digo, de vivir mi faceta National Geographic, porque en verdad, o sea, fue para mí impresionante ver que hay subculturas dentro de Marruecos, como también en Colombia con los indígenas, pero digamos, verlo como tan de frente. Y los bereber, por ejemplo, no hablan árabe, hablan su propio idioma, tienen sus propias culturas, su propia cultura, sus propias tradiciones.
Y pues para mí fue lo máximo también ser parte, digamos, ver esto con mis propios ojos. Entonces, para terminar, esta etapa de Marruecos creo que se resume en una sola frase y es cuando la realidad supera la ficción. Eso fue mi experiencia todo el tiempo allá en servicio social, en lo que conocí, y termino con esta foto que son unas cabras subidas en un árbol y no es Photoshop. En realidad las cabras se suben porque los árboles del Argano tienen frutas, tienen unas semillas y a ellos les gusta comerse eso y literalmente se suben al árbol a ir por sus semillas. Entonces yo me tomé una foto con ellas y con esto termino la tercera historia que les tenía, en la que yo sigo persiguiendo esas motivaciones y esas motivaciones me abren muchas puertas, como se van dando cuenta, me abren la posibilidad de trabajar en una organización que vela por los derechos de las mujeres, en las que puedo aprender sobre los derechos de las mujeres en Marruecos y en donde además puedo aprender francés. Y llego a mi última historia, que es básicamente mi regreso a Alemania y es, bueno, en los anteriores proyectos que yo tuve, podría decir que tenía bastante claro sobre todo el tema de estudiar en la Fachhochschule en Münster, irme a Marruecos, tenía bastante claro que yo lo quería hacer. Pero también hay momentos en la vida en los que de pronto te puedes sentir un poco estancado y dices como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué camino tomo? Entonces, cuando eso te pasa, o cuando eso me pasó a mí, pregúntate por qué empezaste y mira hacia adentro. Entonces, aquí volvemos otra vez a esa pregunta del inicio de la presentación y es ¿por qué? Entonces, ¿por qué estoy aquí en Alemania? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo que me mueve? Entonces, para eso, yo hice una lista. Ok, ¿qué es lo que a mí me interesa? Después de mi experiencia laboral y mi experiencia, digamos, estudiando en Alemania y yendo a pues mi experiencia trabajando en Marruecos, hice una lista de qué me interesa. Entonces dije, bueno, a mí me interesa mucho el tema de la sostenibilidad, la digitalización, que por cierto, estas son dos variables que están amoldando totalmente nuestra sociedad hoy en día. Entonces como que también decía, bueno, chévere aprender un poco más de esas dos variables y además hacer parte de un proyecto en donde se trabaje con eso. Me llama mucho la atención el emprendimiento y me llama mucho, mucho la atención el entorno internacional, que digamos es lo que he venido teniendo desde que me fui de Colombia. Y esta vez además yo también quería buscar un trabajo con propósito, es decir, quería ser parte de una empresa en donde no solamente se trabajara por vender X producto, sino que hubiera una filosofía un poco más de darle a la sociedad a cambio, así como un emprendimiento social. Entonces, en base a esto, como yendo hacia adentro, viendo cuáles son mis intereses, yo empecé a buscar nuevas alternativas. Y así es como yo llegué a Radbonus y empecé, esta cuarta historia básicamente es mi experiencia en startups. Entonces yo quise hacer parte, digamos, de todo el mundo de las startups aquí en Alemania, que aparte es increíble el nivel de innovación, de investigación y desarrollo que hay. Y como que yo decía, wow, o sea, si quiero aprender de emprendimiento, quiero hacerlo entonces de las startups alemanas. Y entonces empecé, digamos, mi búsqueda de trabajo filtrando un poco bajo esas categorías que yo les mencioné en la anterior, pues que les acabo de mencionar. Entonces encontré Radbonus, que es una empresa que básicamente desarrolló una aplicación y tú acumulas millas a cambio, y esas millas las vas acumulando y con eso puedes cambiarlo en productos. O sea, funciona prácticamente igual que las millas de avión. O sea, a mí me pareció la idea genial porque, digamos, esto fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte y además también fomenta la salud en las personas. Entonces, como que yo dije, wow, en serio, muy chévere este proyecto, quiero hacer parte. Y en este caso yo trabajé en gestión de proyectos. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Básicamente, por ejemplo, Siemens, que es una empresa gigante, compra la plataforma de Radbonus para que sus empleados la usen y vayan en bicicleta al trabajo. Entonces ellos van acumulando millas y a cambio pueden, digamos, recibir productos que todos están relacionados con la sostenibilidad. Puede ser moda, puede ser alimentos, pueden ser experiencias, pero todo tenía que ver con ese tema. Entonces, digamos, ahí pude trabajar en eso. Y otro, digamos, otro plus de esta experiencia es que yo trabajé en un coworking space
con más de 60 startups. Entonces, tú ahí, digamos, tienes acceso a workshops, también como a espacios sociales donde simplemente te encuentras con las personas y hablas de cuáles son sus proyectos y ves como la cantidad de ideas y la cantidad de cosas que se pueden hacer y como la cantidad de ganas que tienen las personas de emprender y hacer algo nuevo. Entonces eso fue como algo que me inspiró mucho. Y bueno, solo como resumen, digamos, yo decidí darme mi propio trainee en startups, entonces mi segundo fue Nomu. Nomu significa helado sin mu, es decir, helado sin leche de vaca. ¿Por qué? Porque el impacto de la leche de vaca es mucho más alto en el medio ambiente que la leche de coco. Entonces, este helado pues está, digamos, pensado en ser 100% sostenible, no solo por sus ingredientes, sino también por su empaque, que es 100% degradable, biodegradable. Aparte, con cada helado que te comes estás plantando un árbol. Y digamos que aquí vuelvo como a esa intención que yo tenía de trabajar en un lugar que tuviera como un propósito más allá, ¿sí? Entonces, digamos, estas dos empresas tienen un impacto 100% social y eso me gustaba mucho. Entonces, aquí me ven también en otra feria que estuve y, digamos, la diferencia con Airscreen, que fue la primera empresa, y con Airscreen es que ambas empresas estaban enfocadas 100% al mercado alemán. Entonces, digamos que acá lo que a mí sí me faltaba era como el tema de combinar idiomas, porque estaba trabajando 100% en alemán y en este caso no, yo era aparte la única extranjera, el resto todos eran alemanes. Entonces, ¿qué hice yo con estas prácticas en startups? Me di un curso intensivo de emprendimiento y una vista 360 grados de lo que es una empresa y de lo que es emprender. Porque además, para contarles muy corto, los fundadores de Nomu, de esta empresa, tienen 22 y 23 años. O sea, mi jefe tenía 22 y 23 años. Y eso también me hizo como reflexionar mucho que en verdad a veces no necesitas tener los más grandes recursos ni el conocimiento, o sea, ni tener como muchísimo conocimiento para empezar algo, sino más bien un interés y tener claro cuál es tu porqué. Y aquí yo vuelvo a insistir en ese tema, y es que ellos tenían muy claro el por qué lo estaban haciendo y empezaron a luchar esa idea. O sea, si les pareció que en el mercado hacía falta soluciones como alternativas de helado veganas que aparte fueran ricas y que fueran amigables con el medio ambiente, empezaron a trabajarlo y después de 4 años esta empresa hoy está en más de 600 mercados de Alemania. Entonces, de verdad que hacer parte de un proyecto como eso es como inspira muchísimo y es como ahí en verdad se pueden hacer cosas muy chéveres estando en el punto que uno está. Entonces yo en este caso trabajé en ventas, así que les puedo decir que hasta ahora ha sido el trabajo más retador que yo he tenido, porque básicamente yo estaba encargada de conseguir nuevos clientes y también de hacer acompañamiento a los clientes de ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tenía que investigar, tenía que por el teléfono explicar de qué se trata el producto y además convencerlos de que me den una cita para ir y mostrarles pues el producto y que ellos ya vean cómo lo pueden, digamos, adicionar a su portafolio. O en el caso de los restaurantes, de cómo lo meten en la carta. Entonces, digamos que ahí me tocó como realmente, o sea, este fue como el curso, de todos los cursos de alemán que he hecho, el mejor, porque esto ya fue alemán de negocios netamente, o sea, ya, mejor dicho, era como de tú a tú hablando con, no sé, dueños de restaurantes, con category managers de supermercados, entonces como que eso para mí fue súper exigente y me hizo como impulsar mi nivel, o sea, mis habilidades en muchos aspectos, como en argumentación, en negociación, en idioma. Además, tuve un alto nivel de responsabilidad desde el día uno. Digamos que la cultura de las startups es muy parecida a la que tuve en Airscreen y es learning by doing. Entonces es como, hola, bienvenida, aquí está con tu computador, por favor, necesitamos conseguir 60 clientes nuevos. Es como, vale, ¿cómo lo hago? No sé, tú tienes que saber con la experiencia que haces cómo vas a lograrlo. Entonces, obviamente esto es súper abrumador al principio, pero digamos que salir como así de la zona de confort hace que tu crecimiento se dispare. O sea, es como, digamos, yo veo cómo yo empecé y cómo yo terminé y de verdad que el crecimiento es exponencial. Y finalmente, bueno, y por cierto, este nivel de responsabilidad no es tan normal que uno lo tenga en empresas grandes y esto también era, digamos, la otra razón por la que yo decidí estar en una startup, porque quería como asumir esa responsabilidad.
Y finalmente, pues digamos que la otra cosa que me deja esta etapa es aprender a lidiar con el ego, porque como les conté, mis jefes tenían 22 y 23 años. Entonces como que yo empecé a cuestionar mucho, como Dios mío, o sea, como así que tienen 22 años y ya tienen una empresa súper exitosa, que está en muchos mercados, y empecé como a compararme tan fuerte que estaba incluso saboteándome a mí misma. Entonces digamos que esto es una cosa que me quedó a mí, que quiero compartirla con ustedes para cuando sean, pues ustedes se encuentren en una situación como esta, es que paren la cabeza y que piensen que comparar solamente les sirva para inspirarse y no para frustrarse. Entonces yo dije como, ok, a mí este proyecto me movió demasiado, me inspiró muchísimo, entonces más bien voy a aprender lo que más pueda de estas personas y como que también ahí te das cuenta que la edad no siempre es como lo definitivo para aprender de alguien, esto aplica también para, no sé, o sea, por ejemplo, en mi equipo actual yo estoy con gente de 40, de 50, de 20 años, de todas las edades, entonces como que la lección es que estemos abiertos a aprender de todo, de todas las edades, de todas las culturas, o sea, todas las personas que entren, como pasen por nuestra vida, como que seamos esponjas y aprendamos lo que más podamos. Y bueno, digamos que como les contaba, el regreso no fue fácil porque no sabía en qué, digamos, en qué área quería trabajar. Así que yo, digamos que tenía que calibrar muy bien, bueno, qué estoy ganando y qué estoy perdiendo. Básicamente, trabajar en startups, pues sobre todo como que son relativamente nuevas. Digamos, la desventaja es la parte financiera, como que tienes que estar dispuesto a que te paguen muy poco o no te paguen nada. Pero algo está sonando. Ya, era alguien que tenía el micrófono prendido, pero ya lo pagué. André, está silenciada tú. Ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, perfecto, gracias. Vale. Entonces, digamos que lo que yo tuve que balancear muy bien en esta etapa también fue como qué ganancias me trae, digamos, hacer esto, porque digamos que la desventaja máxima era la parte financiera, porque las startups son como, pues, o sea, te hacen una entrevista que aparte es como de trabajo, o sea, totalmente normal y totalmente exigente. O sea, ellos esperan mucho de ti, pero digamos que financiera, o sea, como no te pueden pagar muy bien. Entonces, digamos que, pues, a mí esto me motiva porque yo quiero aprender, o sea, yo quiero, digamos, recibir la mayor cantidad de conocimiento que pueda en el menor tiempo posible, que fue durante estas dos startups, y lo voy a hacer porque sé que de esto me voy a llevar herramientas y experiencias que me van a servir para lo siguiente. Y digamos, a mí en algún punto de mi vida me gustaría emprender, entonces también por eso lo hice. Y digamos que el mensaje acaba que a veces que hay que como comparar cuál es el gain y cuál es el pain para cualquier proyecto y digamos, si es el caso contrario, que digamos, como las desventajas son muchísimo más pesadas, pues hay que, digamos, reconsiderar qué camino tomar. Pero en mi caso yo como dije, me voy a meter con todo en esto y voy a sacarlo adelante, entonces digamos que trabajé muchísimo, fue un reto súper grande por lo que les decía, sobre todo digamos de ya estar en un nivel como de negocios tan face to face pues en alemán, pero al final lo logré y me fui ahí como súper feliz y con el equipo también me la llevé muy bien, entonces como que es muy satisfactorio, pues como que sí es muy satisfactorio ver que lograste como eso que te habías propuesto. Y lo segundo es empieza, porque como yo les digo, no se necesitan muchos recursos siempre para empezar. Y digamos, yo les acabo de contar toda mi historia, eso es como muchísima información y muchas cosas y eso suena como demasiado como para hacer, pero en realidad yo empecé con un paso y ese paso, digamos, fue meterme a clases de alemán. Entonces, como que eso aplica para todos esos proyectos que uno quiera llevar a cabo y es simplemente empezar con ese paso pequeño que puedes arrancar y luego como que tú entras en un estado de, como que te empiezas a dejar llevar por lo que cada paso te va abriendo una nueva puerta y tú tienes que ir tomándolas. Entonces, en resumen, hoy les conté 4 historias que reflejan 100% mis motivaciones en la vida, el por qué yo hago lo que hago y que es, digamos, a lo que los quiero invitar a ustedes. Entonces, la primera fue mi universidad en Alemania y mis motivaciones ahí eran descubrir un país nuevo, aprender idiomas, pues en este caso alemán,
aprender a vivir sola, o sea, digamos, a independizarme, y no me refiero necesariamente económicamente, sino sobre todo como vivir sola, como ser capaz de hacer mis cosas burocráticas de la casa, todo yo misma, y aparte ser capaz de estudiar y asimismo aprender a convivir con otras personas, con gente que tiene una mentalidad distinta, intereses distintos, que digamos es lo que me permitió Marruecos y Alemania. Mi primer trabajo pues fue estar en un entorno internacional, que esa es una de las motivaciones más fuertes que he tenido, vender un producto que me gusta, conocer cómo funciona una empresa y participar en varias áreas. El voluntariado en Marruecos pues fue esa, digamos, esa parte y ese deseo como de hacer trabajo social, descubrir un nuevo país, aprender idiomas y romper estereotipos, que es lo que yo les decía muchas veces. Por el miedo tendemos a monstrificar muchas cosas y en realidad es que simplemente el miedo te bloquea a querer aprender un poquito más. Entonces ese sí que es una de las enseñanzas más grandes que me deja, y que en general es importante no solamente informarnos por los medios de comunicación, sino también buscar otras fuentes y en el mejor de los casos vivirlo nosotros mismos. Y pues finalmente mi experiencia en las startups, pues era ser parte del ecosistema de startup alemán, había aprender lo que más puedas, lo que les dije, como darme su curso súper intensivo, trabajar en una empresa que genere un impacto positivo para la sociedad, y bueno, el curso que les digo intensivo de empresas y emprendimiento. Y termino con este dibujo que me recuerda mucho a cuando era chiquita, que me encantaba, y era unir los punticos para saber, digamos, qué forma tiene esos puntos. Y me parece que es una alegoría súper acertada para lo que es la vida. Y es que muchas veces no sabemos qué tiene que ver, digamos, una experiencia con la otra, o a veces sí lo sabemos, a veces no, como que tenemos ambas fases. Pero digamos que en mi caso yo he podido ir corroborando cómo cada una de esas experiencias las he podido ir uniendo y me han ayudado, digamos, a mis siguientes proyectos, a mis siguientes retos. Y eso es lo que me llevó a Trusted Shops, que es la empresa en la que estoy actualmente. Y digamos, gracias a lo que pude hacer de, digamos, los blogs en Airscreen en Marruecos, gracias al contacto que tuve a nivel de negocios en las startups, pues yo pude como desarrollar un perfil de candidata ideal para esta posición. Y ahora digamos que estoy, pues, no sé, estoy en una empresa totalmente distinta que tiene más de 500 empleados. Estoy trabajando para el mercado europeo y digamos que acá volví a integrar esa pasión que yo tengo por trabajar en varios idiomas. Entonces, ahorita yo tengo que trabajar tanto en alemán como en español. De hecho, yo estoy en el equipo alemán de Trusted Shops y estoy trabajando en content marketing. Entonces, les dejo como esta imagen para que ustedes también reflexionen cómo esos logros que ustedes han tenido y esos proyectos que han llevado a cabo, cómo se unen y cómo todo tiene sentido después, y ves como, ok, entiendo por qué aprendí esto y, para qué, y en qué lo puedo aplicar ahora. Para terminar, pues los invito a que ustedes se pregunten por qué, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que les hace brillar los ojos, y que sigan esas cosas, que sigan esos intereses, que sigan esos intereses y que nunca se olviden de cómo van a materializar ese sueño, porque si no los sueños se quedan en palabras y la idea es que los sueños los vivamos. Entonces, esta es mi historia, espero que les haya servido mucho. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran saber, pues con mucho gusto pregúntenme. André, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, fue muy chévere. Ah, hay muchas personas que nos han dejado algunas preguntas, entonces, ¿te parece si comenzamos con el... Ya, perdón, qué pena interrumpirte. No te preocupes. Bueno, entonces, en primer lugar, queríamos darte las gracias de parte del CEANI por ser parte de este espacio, de compartir nuestra experiencia como exalumna a todos los que somos actualmente estudiantes de negocios, y para los que próximamente van a ser estudiantes, porque en este momento hay muchos que están conectados que recién van a entrar al programa. Entonces, me gustaría empezar más bien con un consejo que les puedas dar a estos estudiantes que están a punto de ingresar al programa. Muchos vienen de otras ciudades, algunos vienen de otros países, entonces es más o menos tu experiencia de salir a Alemania, pero ellos vienen a Colombia o vienen a Bogotá. Entonces, ¿cómo que qué consejo les podrías dar a ellos?
Mi consejo es como el primero, que en verdad se integren con la gente que vive en la ciudad. O sea, es lo que yo les conté, digamos, tanto de Alemania como Marruecos. La gente es la que hace la ciudad y esa gente se convierte en esa extensión de tus ojos. Entonces yo les recomiendo como intégrense lo que más puedan, sean partes de grupos de la universidad para entrar en contacto con personas. Y nada, o sea, yo creo que lo que más sirve es ser súper participativo porque ahí se van abriendo nuevas puertas. Entonces, para los que se vienen para Bogotá, no critiquen mucho el clima de Bogotá, primero que todo, ¿no? Y segundo, nada, conocer gente y tratar de integrarse lo que más puedan. Gracias, André. Bueno, también tenemos muchos estudiantes que están a punto de salir a su práctica profesional y algunos están preguntando que si tienes algunos consejos para todo el proceso de aplicar a las prácticas profesionales en Alemania específicamente. Ok, uf, esto es, o sea, es que la verdad todo lo que les conté hoy creo que podría ser como una presentación de cada parte porque es como súper amplio y de hecho me encantaría volver como a contarles más detalladamente todo, pero digamos que muy en rasgos generales, encontrar una práctica en Alemania, pues básicamente aprende primero alemán porque el idioma es básico, o sea, sí hay posibilidad de estudiar, de hacer prácticas en inglés, pero yo en serio que recomiendo que el idioma sea también una prioridad si uno quiere hacer una práctica acá. No digo que sea la única opción. Y lo segundo es que también aprender a buscar trabajo tiene como sus truquitos, porque es que hay que utilizar como las palabras clave adecuadas. Entonces, digamos, por ejemplo, tú no puedes poner como, "Ah, me interesan los idiomas, quiero un trabajo con idiomas", sino que es como, bueno, qué empresas tienen un mercado internacional, como que tienes que pensar un poco más, como analizar un poco más, ok, qué empresas tienen un mercado internacional, porque entonces ahí yo voy a poder utilizar los idiomas que sé. Si te gusta mercadeo, entonces, por ejemplo, hoy en día nosotros consumimos muchísimo Instagram, entonces ver qué marcas son internacionales y tienen como un marketing que tú digas, "Guau, qué chévere", entonces te metes a la página y siempre hay como una sección de trabajos y la idea es mirar si hay un trabajo que sea pues que, digamos, cuadre con tu perfil. Entonces, así es como yo lo he hecho. Yo he buscado en las páginas, he buscado las marcas que a mí me llaman la atención y que, digamos, también son acordes un poco a mis principios, no 100%, pero sí, digamos, como que tienen ese enfoque social o tienen ese enfoque internacional. Entonces, creo que se empieza por ahí, como y perfilar la empresa y utilizar las palabras clave correctas. Utiliza Instagram si te gusta el mercadeo, mira cómo se presenta la empresa en el público y mira si eso te gusta. Vale, André. Y con todo esto que nos cuentas, ¿cuál crees que sería el beneficio de empezar como tu vida profesional en una startup? Porque muchos quieren empezar en empresas súper grandes como, no sé, P&G, CMX, Unilever. ¿Cuál crees que es el beneficio que les aporta empezar en una startup? Uf, yo lo recomiendo 1000 veces, de verdad, porque es que es lo que yo les decía, tú en una startup tienes responsabilidad desde el día número uno. En Unilever, en Nestlé, tú vas o sea, en la velocidad a la que tú vas a recibir responsabilidad es súper lento. Entonces, en una startup como que tú tienes que estar dispuesto, digamos, a asumir esa responsabilidad y también a ser muy proactivo, como que eso es muy importante y yo lo recomiendo porque yo siento que ese nivel como ser proactivo y digamos tener que responsabilizarte de una por tantas cosas va a hacer que tu curva de aprendizaje sea muchísimo más exponencial y eso también te ayuda mucho como a entender qué áreas te gustan, que digamos en mi caso yo tenía un perfil en el que trabajaba en diferentes áreas, entonces como que es bueno, si estoy en una startup tengo la posibilidad de trabajar, por ejemplo yo estaba en ventas, pero yo también estaba al lado de los de marketing, yo puedo también como aprender de ellos, entonces una startup te permite ver una empresa en 360 grados y eso muchas veces en las empresas grandes no lo puedes hacer. Lo que sí les digo es que ahí tienen que tener en cuenta que a veces el pago no va a ser el mejor, ¿no? Pero como que eso vale la pena y yo, o sea, yo lo hice y yo lo repetiría porque de verdad que los insights que ganas, el aprendizaje que tienes, no se compara con el de una empresa grande, me refiero en la cantidad de tiempo. No digo que en una empresa grande no aprendas, claro que sí, pero no a esa misma velocidad. Claro, vale. Y con todo esto que nos cuentas, dado tu experiencia en varias startups que ya has estado trabajando, ¿qué tips les darías a los emprendedores que recién están empezando? Esa es una de las preguntas. Pues yo no he emprendido todavía, pero he emprendido diferentes proyectos, entonces digamos que lo voy a dar por ese lado. Y es que empiecen con un paso, o sea, como
no sé cómo decir, como yo siento que a veces nos abrumamos mucho como qué tengo que hacer y es como, ok, o sea, primero ten un concepto claro de lo que quieres hacer y empieza a hacer como, haz la lista de los primeros 3 pasos que tienes que seguir y sigue esos 3 pasos y arranca. Y después las herramientas que vayas necesitando las irás encontrando en el camino, porque muchas veces pensamos, no, todavía no tengo el conocimiento necesario o no, todavía no tengo esto perfecto y como que esa perfección o esa idea como de tener todo completo es muy idealista y no existe, o sea, la perfección no existe. Entonces, como que hay que empezar, o sea, tener tu concepto claro, primeros 3 pasos y dale. Y el segundo consejo es relacionarse muy bien con las personas, porque las personas te inspiran y te dan como muchas ideas de cómo hacer las cosas. Entonces, como que esos son mis 2 consejos. Súper, André, gracias. Y pues también nos están preguntando más sobre el puesto que ocupas en este momento, que si nos puedes contar un poquito más a breves rasgos sobre tu trabajo actual en Content Marketing. Claro que sí. Bueno, Trusted Shops lo que hace es que vende, es una plataforma, digamos, en la que las empresas, saben que les voy a compartir mi pantalla para que vean, para que sea más fácil. Entonces, un momento, me voy a meter acá. Y es que algo muy chistoso es que justamente esta empresa de los helados que yo les conté, ellos son clientes ahora de Trusted Shops, que es donde yo trabajo. Entonces, miren, espero lograr compartir bien la pantalla. Acá. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, André. Vale. Entonces, esta es la empresa de los helados en la que yo trabajé, por cierto. Nomu. Helados demasiado ricos, por cierto. Y acá ven Trusted Shops. Bueno, no sé por qué no me abre. Pero el caso, esto, ¿qué es lo que hace? Esto le indica a las personas que esto es un sitio seguro para comprar. Muchas veces damos con sitios que son fraudulentos o no sabemos si, digamos, a las personas les ha ido bien con los productos. Y lo que Trusted Shops da es un sello de calidad para que tú compres con total seguridad. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante procesos de auditoría. Entonces, digamos, yo tengo una tienda online y hay un equipo específico que se dedica a la auditoría de la tienda. Miran que tú cumplas con todos esos estándares de calidad. Después te vas a ganar este sello, digamos, este certificado, este sello de calidad. Y además vas a tener un sistema para recopilar las valoraciones o las opiniones de tus clientes. Entonces, digamos que la ventaja, digamos, lo que Trusted Shops vende es confianza, es que la gente pueda confiar en tu página web, en tu tienda online. Y voy a quitar esto un momento. Y bueno, ¿y qué hago yo? Yo estoy en Content Marketing, entonces básicamente yo estoy encargada de todo el contenido B2B. ¿Qué quiere decir? Todas las tiendas online que compran ese sello de calidad de Trusted Shops necesitan, o sea, como que necesitan ideas de cómo, o sea, en qué les beneficia. Y, por ejemplo, en qué les beneficia, cómo se utiliza, por ejemplo, ahora en época de corona, entonces, cómo hacer que tu tienda online, pues, siga como se beneficie, digamos, de esta situación. Básicamente es como todo el contenido relevante que les sirva a las tiendas online, que les llega de diferentes maneras, les llega por medio de un blog, por medio de un newsletter, o puede ser también como simplemente por el portal de Trusted Shops. Entonces yo estoy en este momento encargada de todo el contenido para España, pero trabajo desde el equipo de Alemania porque de ahí viene, digamos, como el contenido base de Trusted Shops al resto de los países. Entonces espero que hayan entendido, eso es lo que estoy haciendo ahora. Listo, Ande. Vale. Ay, perdón, dale, Juli. Dale, Caro, tranquila. Nos preguntan también sobre el servicio social que hiciste en Marruecos. ¿Cómo lograste trabajar en esa organización? ¿Cómo encontraste ese trabajo? ¿Cómo fue el proceso? Vale, bueno, entonces esto es igual, esto es como que igual que buscar trabajo, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ¿qué organizaciones como que facilitan o son un puente para conseguir ese tipo de trabajos sociales? Y hay muchas, entre esas, literalmente eso me pasó mientras yo estaba trabajando en Airscreen, yo me acordé de ISEC, creo que muchos de ustedes seguro lo conocen, me acordé que ISEC es justamente un puente entre el voluntario y los voluntariados. Entonces yo me puse en contacto con ISEC de una y me asignaron como una persona encargada de mí que estaba en Alemania y yo le dije como mira, o sea, literalmente fue como contacto face to face, le dije como mira, yo tengo estos intereses, yo tengo muchas ganas de ayudar, me gustaría que fuera o con niños o con mujeres,
me gustaría aprender francés, como que empecé a hablar con ella y fuimos charlando qué opciones habían. O sea, en la página te salen ya también muchas alternativas, pero como que yo quise utilizar este recurso de la, digamos, la asesoría personalizada para, para como ir filtrando mis posibilidades y literalmente hablando con ella, yo fui filtrando como qué países eran, digamos, los óptimos para mí y di con Marruecos. Después de Marruecos empecé a filtrar por ciudades y ver en qué ciudades, qué organizaciones hay, que todo esto también ya lo tiene, digamos, IESEC organizado. Y lo siguiente que hice ya fue como irme por el proyecto que más me llamaba la atención, me pareció demasiado chévere el tema de trabajar por los derechos de la... yo no trabajaba con las mujeres, pero yo hice parte de esa organización, los apoyé creando contenido para ellos, para que, digamos, la explicación de lo que ellos hacen esté en un solo lugar, que ellos necesitan gente que invierta y que les dé plata pues para que puedan ayudar. Entonces, digamos que ese sitio que hicimos, pues ayuda a que se encuentre más fácil la información. Y pues también quería, digamos, ayudar como fuera, como que yo sí era muy flexible, bueno, y pues se dio lo de ser profesora de español. Y para mí fue una experiencia súper divertida porque además yo había sido también, mientras yo trabajaba en La Sabana, yo fui profesora pues, de inglés y también, y como que esta fue una faceta de en vez de profesora de inglés, ahora ser profesora de español. Y me gustó mucho y más con gente de Marruecos que son súper como alegres y como súper abiertos a aprender con estos, entonces como que se dio súper bien, pero básicamente por IESEC conseguí este voluntariado, investigué de qué se trataba la organización yo aparte de IESEC y me fui, así fue. Y IESEC me puso en contacto con alguien que me pudiera hospedar, entonces yo viví con marroquíes y tuve también demasiada suerte, o sea, también fue, esto no se los conté en la presentación porque ya era muy largo todo, pero tuve una experiencia súper guerrera, o sea, esto fue mi desafío de guerreros, porque en la casa en la que yo viví, yo compartí un sofá con otras dos niñas, o sea, esa fue mi cama durante los meses que yo viví allá, y además no había ducha, entonces yo tenía que bañarme como a todo tomar. Y fue como súper extremo, pero súper chévere, y fue todo a través de ella. Súper, gracias, André. Mira, aquí nos dice también Ángel Sebastián Sierra. Andrea, me inspiraste muchísimo, eres un modelo a seguir para todos nosotros. Quisiera saber un poco más del doble grado con Münster, cómo lo lograste y qué tal te pareció, qué tips nos podrías dar pues a los estudiantes, podrías para empezar a enfocarnos en ese aspecto del doble grado. ¿Cómo fue ese proceso, André? Bueno, ese proceso fue, digamos, pues bueno, en primera instancia la Sabana ya lo facilita y de ahí pues, digamos, lo que yo hice fue, en la Sabana hay muchos alemanes que vienen de Münster, ¿no? Y yo me acuerdo que justo en esa época tú, Caro, tú abriste este programa, el Buddy Program, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, ese fue para mí un puente súper bueno porque yo ahí conocí a Marco Medina, que es un alemán mexicano, por cierto, y él venía a Colombia, entonces como que yo con él empecé a intercambiar muchas ideas sobre lo que era Münster. Y bueno, o sea, digamos, ¿cómo lo hice? Hay unos pasos específicos que la Sabana te pide para poder irte a Alemania. Entre esos está que sepas, creo que es B1 de alemán, no sé, o sea, no es, digamos, es un nivel un poco más bajo del que, el que se pide en la EFA. No recuerdo muy bien cómo es la cosa, pero necesitas saber alemán, entonces, si te interesa, empieza por estudiar el alemán. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué tips nos podrías dar para empezar a enfocarnos? Pues yo aprovecharía juntarme con los alemanes que van de la Sabana, pues ahorita con el corona yo sé que es un poco más difícil, pero entonces contactarse, así sea por Facebook, con la gente que esté de Münster ahí en la Sabana y pues empezar con el alemán. Esos son mis dos tips. Gracias, André. ¿Cómo hiciste para quedarte en Alemania después de estudiar en la universidad? Bueno, pues yo tenía que hacer una práctica obligatoria por la universidad, o sea, digamos como en la Sabana que tú tienes que hacer, digamos, tu práctica, y a mí me contrataron, entonces como que me contrataron en AirScreen y por eso me pude quedar más tiempo, como que me gustó lo que estaba aprendiendo y como les digo, enfocarme en como en esas motivaciones han hecho que se me vayan abriendo otras puertas, entonces eso es. Listo. Mira, aquí Alejandro Burgos nos pregunta que cuál crees que es el valor agregado que le da a un colombiano que tenga doble grado Fachhochschule Münster y Sabana a una empresa alemana o europea. Y en tu experiencia, ¿qué percepciones tienes de los empleadores alemanes de los trabajadores colombianos? Ok.
Una empresa alemana europea, pues creo que el valor es muy grande porque de por sí ya te muestra que tú tienes la capacidad no solamente de idioma, sino que también entiendes dos mercados. Entonces eso ya de por sí es el, digamos, el valor que, por ejemplo, en Trusted Shop dieron en mí. Y es que mi idioma materno es el español, pero además yo he vivido en Colombia, además, pues digamos, en este caso mi familia también es española, entonces yo, digamos, conozco el mercado y no conozco perfectamente, o sea, conozco a grandes rasgos el mercado, entonces es de mucho valor agregado que estudie escala, porque es como que esta persona conoce tanto el mercado alemán como el mercado latinoamericano y además habla los dos idiomas. Y eso ya ofrece una perspectiva que un alemán que nunca haya salido de Alemania pues no tiene. Gracias. Para los que no tengan claro, Cala es cómo se llama la carrera que ustedes estudian cuando se van a Alemania a hacer el doble grado en la Fachhochschule Münster. Así, perdón. ¿Perdón? No, que CALA significa carrera alemana latinoamericana. Entonces yo por eso les conté al principio que yo me fui a Colonia a estudiar alemán, porque sabía que en Münster iban a estar toda Latinoamérica en Münster, o sea, como México, Costa Rica, Brasil, Chile, Argentina. Entonces como que hay muchos latinos y el idioma, digamos, oficial a nivel de estudiantes, la verdad es español. O sea, además los alemanes hablan perfecto el español, pero ya en la universidad sí tienes que estudiar sí o sí en alemán, aunque creo que ahorita, creo que justamente, perdón, me equivoco, porque creo que el año pasado ya se puede también estudiar en inglés. De todas formas, yo les recomiendo que aprendan el idioma por las cuestiones que os decía de integrarse y conocer la cultura. Total, sí, efectivamente desde el semestre pasado se puede también en inglés, pero los motivamos mucho a que la hagan en alemán, como tú dices, porque es salir con el plus de ya el inglés lo tienen muy bien, entonces salgan muy bien también con el alemán y además Total. que hay más opciones de materias en alemán también. Ajá, total, o sea, en verdad yo recomiendo 100% hacerlo en alemán porque es que te llevas muchas ganancias y que yo sí les, como otro tip que les doy es que no lo vean como a nivel de hoja de vida, como, ay, lo quiero hacer por mi hoja de vida, sino lo hagan más por ustedes porque a ustedes les interesa y porque eso les va a llenar a ustedes como la mente de nuevas perspectivas y como que eso les va a abrir unos caminos. Como, siento que si uno hace las cosas solo por la hoja de vida, como que va más a trancazos la experiencia. En cambio, si es como viene de ese porqué, la cosa fluye mucho más. Gracias. Mira, Sofi nos pregunta, después de estudiar alemán en Colonia, ¿volviste a estudiar alemán paralelamente o solamente con lo de Colonia? Yo empecé a estudiar alemán en Bogotá, o sea, yo cuando llegué a Alemania yo ya sabía hablar un poco de alemán, pero igual, digamos que por eso yo, digamos, yo también había tenido otra experiencia con el inglés, dice que a veces uno habla el idioma, pero al llegar al país es como, ok, necesito aprender todavía mucho. Entonces yo empecé en el Goethe Institut, también está el Sprachinstitut, y sé que la Sabana ahora también da clases de alemán, entonces aprovechenlas. Entonces sí, yo empecé acá en Bogotá, después me fui a Colonia, estudié ahí alemán intensivo y ya, eso fue todo. Y de resto mis cursos de alemanes, mi curso de alemán ha sido en startups, trabajando con mis amigos alemanes y sí, o sea, como estando en contacto 100% con alemanes. Mire, precisamente aquí nos preguntan que qué tips le podrías dar a los que están empezando a estudiar alemán. Ok, pues es que va a sonar la repetidera de la repetición, pero de verdad, como, bueno, si estás en Colombia, aprovechan la sabana los extranjeros que hay, o sea, aprovecha como de intégrate con ellos porque ese es como el primer link para conocer gente de otro país. Segundo, les recomiendo música, o sea, hay un montón de artistas alemanes que, digamos, yo me la pasaba también escuchando música, ahorita también hay muchos podcasts, entonces esto es como muy, como súper los tips que muchas veces dan, pero digamos, aparte de escuchar el idioma en películas, música, libros, y el curso yo lo que más recomiendo es la gente porque de verdad en mi experiencia ese fue la mejor manera de aprender el idioma porque es que la gente se ríe de ti cuando te equivocas, por ejemplo, es como, no, Andrea, eso no se dice así o eso que tú acabas de decir significa otra cosa. Entonces como que siento que estar con la gente del país es lo que más me ha ayudado a mejorar el idioma. Perfecto. Mira, aquí también Jonathan David Betancourt nos dice que desde que llegaste a Alemania y de ahí en adelante, ¿qué piensas que fue lo más importante que aprendiste para poder lograr todo lo que has logrado? Ese es digamos, justamente como el tema de lo que les dije hoy es saber cuál es como mi porqué, cuál es mi propósito, cuál es mi motivo para hacer las cosas. Porque lo que pasa es que vivir de afuera no todo es tan fácil, ¿no? O sea, como que para mí es lo mismo que yo les hablaba del gain y el pain.
para mí tiene muchas más ganancias, pero hay que aceptar que también tiene sus cosas difíciles y sus retos. ¿Cómo he podido yo sobrepasar esos retos? Porque esa motivación, esa cosa que viene de adentro, que es esa motivación intrínseca, por eso es que insisto tanto, es lo que me mantiene, como es ese motor que me hace que yo siga como, digamos, enfrentándome a los retos. Y pues también la otra cosa es que mi familia me apoya demasiado, o sea, como que mi familia está pendiente paso a paso a mí, creo que ellos también han reconocido en mí esa pasión y esas ganas de descubrir y también me han acompañado en el proceso, entonces creo que esa es una combinación súper importante, pues que me ha ayudado, digamos, a mí a enfrentarme a todas las cosas que pues, he vivido. Perfecto. Y nos preguntan también, perdóname que te la haga acá, que si piensas que estudiar y vivir en el exterior, ¿cómo eso está aportando a ti como profesional? Uf, aporta mucho porque es que cuando tú estás en Colombia, tú ves solamente el mundo con esa realidad de Colombia y con la que creciste de tu familia, que es normal y así es como crecemos todos. Pero cuando tú te sales de tu país y de tu realidad, tú te ves forzado a cuestionarte muchísimo a ti. Y como que como que tú te cuestiones es lo que hace que tú crezcas, porque es como, ok, ¿por qué yo hago eso que yo hago? ¿Sí? Y además porque las otras personas hacen lo que ellos hacen y es como conocerte a ti mismo, conocer al otro y respetar esas diferencias, como que hay cosas que tal vez no vas a poder entender del todo, pero es como que yo lo respeto. Por ejemplo, yo en Marruecos hay cosas que vi que es como, o sea, como que se me explota la cabeza también, pero es como, bueno, como que de eso se trata el mundo y en general como las relaciones humanas es de entender esa diversidad en la que vivimos y aparte de celebrarla, o sea, no siempre es chévere, pero yo como que sí voy mucho por el lado de celebrar esa diversidad y eso es lo que a ti te aporta salir del país. Perfecto, André. André, ¿y qué planes tienes ahorita a corto, mediano plazo? Pues ahora estoy muy feliz en Trusted Shops, como que ha sido una empresa, tiene una cultura demasiado chévere y me ha encantado, digamos, ver la reacción que han tenido ahora en la pandemia, que aparte yo entré en plena pandemia, pero como que Además, todos los días recibimos un mensaje del CEO y es muy chévere porque es una persona como súper positiva y como súper adaptada al cambio. Entonces, no estamos hablando de una startup, sino una empresa de 500 empleados y él está desarrollando toda la infraestructura para que ahora en adelante los empleados puedan trabajar desde donde quieran. Entonces, como que para mí eso ha sido como, wow, o sea, quiero seguir siendo parte de una empresa así, quiero seguir como aprendiendo ahí y además me gustaría hacer un máster, entonces estoy ahora en ese proceso. Pero digamos, por ahora, pues, digamos, el siguiente paso que me emociona es volver a ir a la oficina a conocer a mis compañeros, porque los conozco por cámara, como que quiero saber que son reales. Y nada, pues, o sea, aprender mucho de Trusted Shops, que es una empresa que hasta el momento me ha mostrado que tiene una cultura genial, en donde puedo aprender mucho, donde puedo utilizar los idiomas, y esos son mis planes por ahora. genial. Mira, aquí Juan Sebastián Angarita nos hace una pregunta, en realidad son tres. Dice, hola Andrea, espero que estés muy bien. Me gustaría saber tres cosas. ¿Cómo te has adaptado al sistema estructurado alemán de trabajo? Importante. Además, ¿qué crees que Colombia debe copiar del sistema alemán? Y finalmente, ¿qué materias crees que te han servido en este proceso de internacionalización laboral? Ok, vale. Entonces, ¿cómo me he adaptado? Me he adaptado porque el idioma es un reflejo de la cultura. Cuando tú aprendes el idioma, tú accedes a esa mentalidad y entiendes un poco más por qué la gente hace lo que hace. Entonces, digamos que también siento que para mí ha sido una ventaja empezar desde cero, aprender a trabajar acá, porque me ha facilitado adaptarme y creo que yo de por sí también he sido una persona en general organizada con mis cosas, entonces eso me ha facilitado, pero aquí otra vez como el tema de comunicarte, eso, la comunicación es como súper básica porque ellos también van a ver de pronto en ti hábitos que dicen como, ¿qué hace esta persona? Como que de pronto también les parece raro y esa comunicación es súper importante para que no hayan malentendidos y ambos partidos se adapten al otro. Entonces, espero que eso responda a tu primera pregunta. ¿Qué copiar Colombia de Alemania? Pues es que, digamos, esta pandemia es como un ejemplo, ¿no? O sea, digamos, acá la gente sigue mucho las reglas. Bueno, o sea, hay como que siento que el tema de seguir reglas es importante. O sea, hay como que los alemanes a veces los llevan a otro extremo, pero digamos que siento que sí es como muy, son una cultura muy consciente de las cosas. O sea, como que no hay que explicar tanto, digamos, por qué es importante el distanciamiento. Como que la gente es muy consciente
ok, o sea, esto es importante, como que entienden cuáles son las consecuencias de las cosas. Entonces yo siento que eso es lo que falta en Colombia, falta que la gente piense cuáles son las consecuencias de sus actos, y eso es como una cosa básica de Alemania, que aparte la gente es súper crítica, o sea, la gente como que analiza todo, y eso hace que no, como que no coman tanto cuento, ¿sí? Pero al mismo tiempo como que son muy, o sea, como que muy juiciosos, y eso siento que en Colombia falta esa mentalidad como de informarnos más, también como de fuentes viables, y también como de ser conscientes de cuáles son sí, qué consecuencias llevan nuestros actos. Eso siento que se debe copiar, y a nivel personal y profesional. Y finalmente, ¿crees que materias te han servido para la internacionalización laboral? Uy, pues es que yo como que he notado que todas me han servido un poquito. En general siento que la universidad a ti te da las herramientas, y luego cuando tú entras a trabajar es como, ok, me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba exportando una pantalla a Jordania, hay una cosa que se llama Incoterms. Entonces me acordé de logística, es como, vale, de pronto no me acuerdo perfecto de todo este contenido, pero sé en dónde buscarlo, y sé en dónde volver como a utilizar esa información y luego aplicarla. Entonces lo mismo se aplica, digamos, a todas las que he tenido, y una que sí que recuerdo mucho es negociación internacional, porque eso es como, en verdad, o sea, como que es vital sin importar el rol que tú tengas, o sea, no importa que tú estés en ventas, obviamente si estás en ventas es súper importante aprender a negociar, pero es muy importante como que tú sepas cuáles son tus cartas, digamos, a la hora de estar en una empresa grande, o sea, como negociar diferentes, o sea, como negocias también, por ejemplo, no sé, como tu salario, o sea, es que también tienes que negociar tu salario, así como que son muchas cosas que esa clase siento que sí, como que me parece que aporta mucho. Y en general lo que les digo, como que todo es una guía, y hay que, de pronto uno no se recuerda de muchas cosas, pero recordar y ir otra vez a ese momento, como lo que les digo, los 5 terms. Entonces esto es. Genial. Y lo que mencionas de la clase de negociación internacional es muy cierto. Digamos que el tema de las habilidades de negociar tienes que tenerlas para tu día a día, ¿no? Y Total. ahorita que cuando hacemos revisiones de currículos internacionales nos hemos dado cuenta que la mayoría de las universidades en International Business no la dictan a nivel de pregrado, sino en posgrado. Entonces Ujú. nosotros hemos dicho, no, tenemos que mantenerla en pregrado porque realmente es una habilidad muy importante para los estudiantes, y me encanta que lo hayas mencionado ahorita esa materia. Sí, no, total, y es que, digamos, de verdad que también lo puedo decir porque lo he sentido en, en las diferentes áreas que he estado, o sea mercadeo, sea ventas, como que tú tienes que tener esa capacidad de negociación, que se refiere mucho también a tu capacidad de argumentar y entender el por qué, digamos, tú quieres defender cierta posición, cierto producto, X, Y cosas. Entonces, me parece que tiene, o sea, brinda herramientas súper buenas. André, algo que recuerdes con mucho cariño de tu tiempo en la universidad y que te digas, ay, cómo me gustaría volver a esto, o no sé. Ay, no, yo amo la sabana. En serio que para mí la sabana fue un tiempo de, o sea, muchos de mis amigos, de mis mejores amigos son de la sabana. Qué extraño específico de la sabana, el campus. O sea, el campus es espectacular, es demasiado chévere, porque es que tú te sales de ese lío que es Bogotá y estás allá. Y qué extraño igual como esa filosofía que tiene de estar centrado como en la persona, porque pues la realidad es que tú vas a salir al mercado laboral y no todo el mundo lo va a ver así. Entonces como que es muy chévere estar en una organización que tiene eso como digamos como el corazón de su ser, y que igual a pesar de que otras personas no lo valoren, al igual como que esas herramientas te sirven mucho, digamos, para saber tratar con personas, y también pues para respetar a las personas, y eso es algo que lamentablemente no vas a encontrarte siempre en el mercado laboral, pero digamos que son herramientas que también me deja la sabana para enfrentarme un poco mejor. Pero en general extraño mucho la sabana, pues siempre está como en mi corazón como de los mejores momentos de mi vida. Entonces aprovechen mucho la universidad, aprovechen las herramientas que tienen, y entren en contacto con todos los extranjeros que ven por ahí. Sí, porque a veces no les, o sea, a veces como que no les hablan y se hacen, siempre son los extranjeros en el mismo grupo, pero la idea es que que interactúen, que se aprovechen. Miren, a ti el tema de Marco. Sí, total. Es que yo creo que el tipo es en verdad como ser lo más activo en todos esos espacios. Por ejemplo, yo me acuerdo que tú dijiste como Body Program, y yo como yo quiero estar ahí, y ahí fue como conocí a Marco. Marco me presentó a Jonas, me presentó, o
sea, como que ahí conocí a todos los alemanes y de hecho Marco ahora es súper buen amigo mío, o sea, mis papás visitaron a los papás de Marco en su familia, como que ya las dos familias son amigas, entonces eso es muy chévere, como que hay que aprovechar eso. Ok, no, y ya han habido matrimonios, de hecho, de esa promoción. ¿Sí? Eric Giddens en ese momento se casó con una colombiana, una niña de la Sabana de Medicina, y vinieron acá hace poco, el año pasado, en febrero, al matrimonio. Bueno, pues entonces ya, sí. André, y ya como para cerrar, ¿cómo fue ese, no sé si tuviste shock o no, de pasar de estudiar en la Sabana, Universidad Colombiana, que además somos muy, yo digo, paternalistas, a Total. pasar a estudiar en Europa, en Alemania, Ujú. donde la cultura que predomina es un tema muy de autonomía, ¿no? Uy, eso fue un choque, digamos que al principio tal vez muchos no nos damos cuenta porque, digamos, tú dices como, fue pucha, tengo demasiada libertad, como que nadie me va a tomar asistencia, pues como ya, chao, universidad, más o menos, o sea, sí, pero como que al final también me gustó, bueno, o sea, yo la verdad, ahí sí digo que me gustaría un sistema combinado de los dos, porque me parece muy chévere que tú seas como tan independiente y digamos que al principio el proceso a eso puede ser no tan fácil, pero lo que a mí más duro me da de Alemania es que tú solo tienes un examen, o sea, no tienes como tres exámenes, sino solo uno, entonces como que tu rendimiento entero depende de ese examen, entonces como que me gustaría la combinación, pero sí tengo que decir que esa independencia alemana me parece lo máximo y siento que es una cosa que hay que fomentar desde entre más chiquitos mejor. Ok, genial. Bueno, André, no, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, de verdad que fue una charla muy interesante, espero que también a los asistentes les haya gustado y pues vi que había muchas preguntas. De verdad que estos espacios entre los graduados y los estudiantes me parecen a mí súper importante porque es muy chévere oír de primera mano cuál ha sido la experiencia y pues como quedar ahí relacionados. De verdad que mil gracias, me encantó esa frase y la quiero dejar como de cierre. No la sé textual lo que pusiste, pero lo que mencionabas de compararte, pero para inspirarte. Sí, total, eso es súper importante porque es como algo que siento que es muy humano y algo que toca como parar, como ser consciente y parar, porque no nos llevan a como compararnos para frustrarnos, sino que sea literalmente para inspirarnos, para decir, ok, esa es mi dirección, hacia allá quiero ir y qué herramientas necesito. Total, totalmente de acuerdo, porque lo que tú dices, uno tiende a compararse, pero se frustra, porque uno Sí, dice, ay, ve, pero si este se graduó conmigo y le ha ido así, viene a mí, ¿por qué no? sí, no, Entonces, más bien inspírate. inspírate y también tener en cuenta que cada camino es súper distinto, ¿no? Porque, digamos, cada persona empieza sus cosas en otro orden, o sea, digamos, mejor dicho, cada persona tiene su camino, entonces hay que honrar ese camino que uno está haciendo y ir como inspirándose de las personas que uno va encontrando en el camino, pero sí, tratar cuando llegue eso, bloquearlo, nada, como nada de frustrarse, mirar cómo seguir hacia adelante, qué herramientas encuentras y cómo hacer realidad esos sueños que tienes. Gracias. Aquí Santiago Espinosa me manda un mensaje montándomela. Siento frustración en ti, Carolina. No te frustres, inspírate. Yo estoy muy inspirada con todos. Bueno, no, mil gracias a todos por acompañarnos. Este era el último Business Box Talks de este semestre. Les quiero agradecer de verdad a todos que han estado muy vinculados y muy activos. Espero que les estén gustando estos espacios y pues el próximo semestre seguiremos también con más invitados. Si tienen ideas, sugerencias de qué tipos de sectores quisieran que trajéramos graduados o algún graduado que quieran en especial que invitemos, pues escríbame al correo, súper, de verdad los invito a que me escriban y ahí vamos revisando porque es un espacio que se construye entre todos. Realmente la iniciativa surgió del CEANI, que es el Comité de Estudiantes Asesores de Negocios, por eso ellos son los que estaban dando la bienvenida y toda la moderación de la actividad, pero es un espacio para todos, entonces la idea es que me compartan sus iniciativas también de qué tipos de graduados quisieran que trajéramos. André, mil gracias. No, con muchísimo gusto, muchísimo cariño. Yo feliz si quieren como que les cuente más de algún tema específico, yo feliz de hacerlo. Espero que les haya gustado. Y nada, aprovechen mucho la sabana, aprovechen mucho las herramientas que tienen ahí a mano. Y muchas gracias por el tiempo de todos, por invitarme. Pues tuvimos hasta 68 conectados, la verdad que es hartísimo porque ellos ya están finalizando y pues es Sí, voluntario, ¿no? El que se quiera conectar. sí. Entonces, me parece mucho que te han escrito cosas muy bonitas en el chat si tienes tiempo de revisarlo porque te hablan que súper inspiradora, que el mejor business box talks, etcétera. Entonces, de verdad que chévere, Gandre. Ay, muchas gracias.
No, solamente gracias. Para mí también fue todo un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues que les vaya muy bien, que tengan buenas vacaciones. Y tú también, Caro, no sé si tú también ya salgas a vacaciones. No, yo entro a lo más duro ahorita. Sí, bueno, un abrazo y gracias a todos por conectarse. Vale, Chao, un abrazo. André, me encantó verte, está muy bonita. Gracias, Caro. Tú también, un besito. Chao. Chao.